Buenas noches, bienvenidos a todos al segundo encuentro de estas jornadas de ecocardiografía e imágenes cardíacas organizadas por la Asociación de Cardiología de Santa Fe. El tema que hoy vamos a compartir es estenosis aórtica, una valvulopatía que a través de todos estos años fuimos como cambiando la forma de mirarla, la manera de cuantificarla y sobre todo de cómo tratarla. La primera presentación es valoración de la estenosis aórtica asintomática con nuevas tecnologías, a propósito de un caso. Estará a cargo del doctor Leonel Perelló. Él es médico del Servicio de Cardiología y de la Unidad Coronaria del Hospital Cuyen. También desempeña tareas en la Unidad de Ecocardiografía y de Resonancia Cardíaca. Cuando quieras, Leo, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Te comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Leonel. Sí, Leo. Ahí está, perfecto. Vamos a bajar acá. Perfecto. Bueno, la idea de la charla es un poco charlar distintos interrogantes que surgieron en un caso clínico que tuvimos en el hospital y bueno, tratarlo de, de compartirlo con ustedes en estas jornadas de ecocardiografía de la asociación. Este paciente es un paciente masculino de 58 años, tabaquista. Como antecedentes tiene el implante de un marcapasos bicameral por un bloqueo de completo en el 2018. Y en ese entonces se hace diagnóstico cardiográfico de una válvula aórtica bicúspide con una estenosis aórtica moderada y una dilatación de aorta torácica ascendente de 45 milímetros. Este año cursó internación con nosotros por un infarto sin elevación del ST. Básicamente la clínica era una angina rápidamente progresiva, ANGOR, clase funcional 2, de un mes de evolución, asociado a ANGOR de reposo, con elevación de biomarcadores, troponina de 126, y electrocardiográficamente los picos estaban con ritmo de marcapasos paciente. El ecocardiograma le hacemos una cinecoronariografía, donde evidenciamos un tronco de coronaria izquierda y una descendente anterior sin lesiones, y una arteria circunfleja que presentaba una lesión severa, un nacimiento anómalo a partir del seno coronario derecho, una lesión severa, un segmento proximal, a la cual se le realiza una angioplastia que se informa sin complicación. En el ecocardiograma Doppler de ese año, le realizamos un ecocardio, donde evidenciamos un ventrículo izquierdo de diámetro de cavidad normales, una hipertrofia ventricular izquierda, predominio septal, que se informa de grado severo, 17 milímetros de septum, una función sistólica deprimida en forma leve, una fracción de eyección estimada por una cuantificación automática de 52%, con dilatación de aurícula izquierda, dilatación de aorta ascendente, persistía en el orden de los 45 milímetros, y en este caso se hace el diagnóstico de una estenosis aórtica severa sobre una válvula aórtica bicúspide, extensamente calcificada, con restricción en su apertura, calculándose un gradiente medio de 42 milímetros de mercurio, una velocidad pico de 4.10 metros sobre segundo, con un BTI de 86, un área valvular aórtica cuantificada a partir de un diámetro del tracto de salida de 21 milímetros, de 0,78 centímetros cuadrados, con un área indexada de 0,45 centímetros cuadrados por metro cuadrado, con un área dimensional de 0,22. Lógicamente tenía una disfunción diastólica grado 1 y una presión sistólica de arteria pulmonar calculada en el orden de los 23 milímetros de mercurio. Un strain longitudinal global de 13%. Ahora bien, según las guías americanas, las últimas de valvulopatías, a este paciente lo clasificaríamos en la etapa C1, paciente con estenosis aórtica severa, asintomática. El momento de la intervención en la estenosis aórtica severa es un desafío en el manejo de esta enfermedad.
En nuestro paciente, lógicamente, debería indicarse reemplazo valvular si la fracción de eyección estaría abajo del 50%, se sometería a otra cirugía cardiovascular, o en un test de esfuerzo presente disminución de la presión arterial, desarrolle síntomas o genere arritmias ventriculares malignas. Entonces, la charla va a consistir en distintos interrogantes. Y uno de ellos es el siguiente. En nuestro paciente, tiene una estenosis aórtica severa asintomática, ¿es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 50% el valor de corte apropiado para definir disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo se conoce como una consecuencia indeseable de la sobrecarga de presión a la cual está sometida el ventrículo izquierdo en el contexto de una estenosis aórtica severa. A medida que la válvula aórtica se vuelve más estenótica, el ventrículo se hipertrofia a partir de la ley de Laplace para compensar, ¿no es cierto?, la poscarga excesiva del ventrículo izquierdo y tratar de normalizar esa tensión parietal aumentada. Cuando esa tensión parietal excede el mecanismo de compensación, lógicamente la función contráctil del ventrículo izquierdo empieza a disminuir. Nosotros en el laboratorio de ecocardiografía, la función sistólica del ventrículo izquierdo, que tenemos más a mano en la mayoría de ustedes, es la fracción de eyección. Sabemos las limitantes que tiene esta a partir de las condiciones de carga. Entonces, se sabe que cuando la fracción de eyección se reduce en los pacientes con estenosis aórtica severa, asintomática, cuando tienen fracción de eyección abajo del 50%, es mandatorio, ¿no es cierto?, el reemplazo valvular aórtico. Pero estas recomendaciones, cuando vamos a la letra fina, son recomendaciones basadas en estudios previos, pequeños, unicéntricos, que informan lógicamente mejores resultados clínicos con el reemplazo valvular en comparación con el manejo conservador en pacientes con estenosis aórtica severa y tenían disfunción ventricular izquierda, pero tenían fracción de eyecciones, la mayoría en el orden del 35 y 40%. Y no hay estudios que apoyen la selección de una fracción de eyección debajo del 50% como valor de corte para indicar un reemplazo valvular aórtico en estos pacientes asintomáticos. Si bien en la mayoría de los pacientes con estenosis aórticas severas asintomáticas, la tasa de muerte súbita es baja, bien, anda en el orden del menos del 1% anual, se sabe que en pacientes que tienen velocidades pico arriba de 5 metros por segundo o una fracción de eyección menor del 60%, tiene una mayor tasa de muerte cardiovascular y por todas las causas en ausencia de reemplazo valvular aórtico. Incluso en los pacientes que tienen estenosis aórticas severas, que son sometidos a un reemplazo valvular aórtico, ¿ven? No solo la fracción de eyección abajo del 50% se asocia con mayor mortalidad, sino también aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección entre el 50 y 59%, tienen mayor mortalidad en comparación con aquellos que tienen fracciones de eyecciones arriba del 60%, independientemente del estado sintomático. Lo mismo se ve en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Este registro que trata de ver también el impacto pronóstico de la fracción de eyección en los pacientes con estenosis aórtica severa, es un registro current, un registro retrospectivo japonés, que incluyó 3.800 pacientes consecutivos con estenosis aórtica severa, y estos los dividió en dos subgrupos, uno tratamiento conservador y el otro tratamiento inicial de reemplazo valvular aórtico. Y a su vez a cada grupo lo subdividió en distintos subgrupos dependiendo de la fracción de eyección determinada en un ecocardiograma basal. En menos del 50%, entre 50 y 59%, entre 60 y 69% y más del 70%. Lo que vieron en este registro los autores, básicamente dos conclusiones. Primero, que en el grupo conservador hubo un marcado incremento del endpoint primario, que ellos habían titulado como un compuesto de muerte relacionada a la válvula y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tanto para los pacientes con fracción de eyección abajo del 50% como para los pacientes con fracción de eyección entre el 50 y 59%. Y el otro
punto importante o conclusión importante de esto es que los pacientes del grupo de reemplazo valvular aórtico inicial, bien, el riesgo ajustado atribuible a la fracción de eyección, bien, fue neutralizado con el reemplazo valvular aórtico, incluso en los pacientes con fracción de eyección abajo del 50%. Interesante estudio. Pero tiene críticas. Una de ellas es que en el grupo conservador, bien, limitándonos, ¿no es cierto?, a nuestro paciente del caso clínico, fracción de eyección entre 50 y 59%, la mitad eran sintomáticos, por lo que el tratamiento conservador no era sinónimo de asintomático en este registro. Pero solamente si nos enfocamos a los asintomáticos que presentaban esa fracción de eyección entre el 50 y 59%, como en nuestro caso, la tasa de eventos no era del 1% como se ve en los distintos registros. Era casi el 6% al año, casi el 20% a los 3 años y el 27.5% a los 5 años. En un reciente estudio que analizó la evolución de la fracción de eyección a lo largo de los años, estos autores analizaron básicamente la evolución de la fracción de eyección previamente al diagnóstico de estenosis aórtica severa en 928 pacientes. En todos ellos tenían ecocardiogramas previos al diagnóstico de estenosis aórtica severa. Y al momento del diagnóstico, 196 pacientes tenían una fracción de eyección menos del 50%. Y 732 pacientes tenían una fracción de eyección arriba del 50%. En el primer grupo, que tenía una fracción de eyección abajo del 50%, se vio que el deterioro de la fracción de eyección había comenzado un año antes de que la válvula aórtica, de que la estenosis aórtica se volviera sintomática. Incluso se aceleró este deterioro de la fracción de eyección después que el área valvular aórtica alcanzara los 1.2 centímetros cuadrados. Mientras que la fracción de eyección, en los pacientes que tenían una fracción de eyección arriba del 50%, se mantuvo más del 60% en estos pacientes. Y el predictor más fuerte de deterioro de la fracción de eyección fue una fracción de eyección menor del 60%, 3 años antes de que la estenosis aórtica se volviera grave. El otro punto interesante que se vio es que durante una media de seguimiento de 3 años, ¿bien?, la mortalidad fue significativamente superior para los pacientes con estenosis aórtica con fracción de eyección, entre el menor del 50% y entre el 50 y el 60%, independientemente del reemplazo valvular aórtico. Entonces, un interrogante que nos podemos hacer de este estudio es, quizás reemplazando la válvula con un área valvular aórtica de 1.2 centímetros cuadrados, en estos pacientes se puede evitar la disminución de la fracción de eyección. El otro interrogante sería, ¿será importante reemplazar la válvula con un área valvular de 1.2 centímetros cuadrados o incluso menos si la fracción de eyección se encuentra en el rango entre 50 y 60%, como venimos hablando recién? Decíamos que al paciente le habíamos hecho un strain y el strain basal estaba alterado, tenía un strain del 13%. Entonces, otro interrogante que nos hacemos es, ¿cuál es el valor que tiene el strain longitudinal del ventrículo izquierdo en estos pacientes? En pacientes que tienen estenosis aórtica severa, que están asintomáticos y que supuestamente tienen fracción de eyección conservada para las guías. Y esto se vio, sí, en un metaanálisis del grupo de Lancelotti, donde que lo estudiaron en este metaanálisis pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severas y fracciones de eyecciones arriba del 50%, y se vio que el strain longitudinal deteriorado se asoció con mayor mortalidad. Y el valor de corte que ellos atribuyeron como más predictivo de mortalidad fue de 14.7. A su vez, la relación entre el strain longitudinal global y mortalidad siguió siendo significativa en pacientes con fracción de eyección arriba del 60%. Entonces vemos que el strain longitudinal global ha surgido como un candidato probable entre los índices de mecánica miocárdica para ser indicador de alteraciones miocárdicas, cambios en la estructura del miocito y del tejido intersticial en esta sobrecarga, en esta respuesta a la sobrecarga de presión sobreimpuesta por la estenosis aórtica, como solemos ver muchas veces por resonancia. Especialmente el valor
incremental que debería tener el strain longitudinal global es cuando la fracción de eyección es normal. Ustedes me preguntarán, pero al paciente no le han hecho ningún test de esfuerzo. Claro que lo hicimos, porque debíamos comprobar si verdaderamente era asintomático este paciente. Sabemos que muchos pacientes reducen el nivel de actividad física, bien, para evitar o minimizar los síntomas y tratar de no ser conscientes a los cambios sutiles de los esfuerzos. Y tratar de determinar que el paciente reproduzca síntomas a través del test de esfuerzo es fundamental, porque el pronóstico de estos pacientes es sustancialmente peor y el riesgo de muerte súbita aumenta considerablemente. De hecho, entre un 20 y un 30% de los pacientes que afirman estar asintomáticos presentan síntomas en un test de esfuerzo, deberían considerarse como sintomáticos, lógicamente porque tienen peor pronóstico. Las guías, lógicamente, nos avalan en estos tipos de pacientes a realizar un test de esfuerzo. ¿Cuál? Una ergometría estándar. Al paciente se le realiza una ergometría estándar que concluye prueba ergométrica satisfactoria, su máxima, 62%, en un paciente que estaba bajo tratamiento beta bloqueante, detenida a los 600 kilogramos, 5.2 MET por agotamiento de miembros inferiores. Lógicamente el electrocardiograma era inevaluable porque el paciente estaba con ritmo de marcapaso, pero no evocó arritmias complejas. El paciente negó Angor, refiere una subtritipnea y tuvo un comportamiento adecuado de la presión arterial. Entonces, otro de los interrogantes que nos hacemos es, ¿el ecoestrés, en este caso, agrega algún valor pronóstico incremental a la ecografía de reposo, donde nosotros vimos que el paciente tenía una fracción de eyección deteriorada para los que hacemos ecocardiografía, una fracción de eyección abajo del 53%, pero no para una indicación quirúrgica, que indican abajo del 50%, con un strain global longitudinal deteriorado del 13%, y ese paciente sometido a una ergometría estándar tiene una respuesta normal. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, se lee bien porque acá me aparece esto. Sí, Leo, se lee. Bien, perfecto. ¿Qué dice la guía? Que el recorte de guía en la recomendación del texto. Dice que el registro de la hemodinámica de la válvula aórtica con el ejercicio tiene un valor limitado y no muestra un valor aditivo a lo que puede realizar una prueba estándar. De todas maneras, cuando hacemos un ecoestrés con ejercicio, en el contexto de una estenosis aórtica severa, asintomática, con fracción de eyección conservada, bien, deberíamos realizar un ecocardiograma completo, bien, teniendo en cuenta datos hemodinámicos en reposo y en el pico del estrés. Lógicamente, el cicloergómetro tiene la ventaja de poder adquirir las mediciones durante el esfuerzo a medida de una cinta rodante, donde muchas veces las mediciones se realizan al final del ejercicio. Las variables que deberíamos cuantificar, tanto en reposo como en el pico de estrés, serían, lógicamente, los datos clínicos que veíamos en una ergometría estándar, es decir, la presencia de sintomatología, el comportamiento de la presión arterial, el comportamiento de la frecuencia cardíaca, la presencia de arritmias ventriculares complejas y la capacidad de ejercicio según la edad y el sexo. Y las variables ecocardiográficas que deberíamos obtener, tanto en reposo como en pico de estrés, son los volúmenes y función sistólica biventriculares, el volumen sistólico ventricular izquierdo y el cálculo de la reserva contráctil, el cálculo del área valvular aórtica, el comportamiento del gradiente medio, el comportamiento del strain longitudinal global, el comportamiento de la presión sistólica en arteria pulmonar, cómo se comporta la disfunción diastólica de este paciente con la relación E', si presenta insuficiencia mitral, y la ecografía pulmonar. Se sabe que estudios previos con pacientes con estenosis aórtica graves, asintomáticos, que fueron sometidos a un ecocardiograma con ejercicio, 2/3 de las pruebas son anormales en relación con los parámetros del ejercicio solo, incluido 1/3 atribuible al desarrollo de los síntomas. Y en ecoestrés, cuando es anormal, tiene un riesgo de 8 veces mayor de eventos cardíacos adversos graves, incluido un
riesgo de muerte súbita de 5.5 veces mayor. Pero a su vez podemos quedarnos tranquilos si la prueba es normal, ¿está? Porque tiene un excelente pronóstico a un año. Entonces decíamos que teníamos que calcular variables ecocardiográficas. Una de ellas es la fracción de eyección. Este estudio de Marechau, 50 pacientes, evaluó 50 pacientes con estenosis aórtica severa, con fracción de eyección normal, arriba del 50%, con ecoestrés, y vio que los pacientes que tenían respuesta anormal del ventrículo izquierdo al ejercicio, es decir, una disminución media de la fracción de eyección de 64 más menos 10% a 53% más menos 12%, tenían mayor probabilidad de desarrollar síntomas durante el ejercicio y una mayor incidencia de eventos cardíacos en el seguimiento a 11 meses. Este estudio también, el grupo de Pivarot, en Marechau, vio que un incremento, bien, de este estudio estudió solamente pacientes con estenosis aórtica moderada severa, que eran verdaderamente asintomáticos porque previamente se habían sometido a una prueba de esfuerzo, y vio que un incremento del gradiente medio de más de 20 milímetros de mercurio con el ejercicio incrementaba de forma significativa los eventos, bien, que eran reemplazo valvular aórtico inducido por síntomas o muerte cardiovascular. Y a su vez, cuando estos pacientes no solamente tenían un gradiente medio de reposo de más de 35 milímetros de mercurio, asociado a un aumento del gradiente medio de más de 20 milímetros de mercurio inducido con el ejercicio, presentaban un riesgo de estos eventos más de 9 veces mayor. Otro es la reserva contráctil del ventrículo izquierdo, que tenemos que ir a ver. Saben ustedes que es el aumento de la fracción de eyección inducida por el ejercicio, o más de 20%, o más de 2% cuando le hacemos estrés. La ausencia de presencia de reserva contráctil es indicativa de disfunción miocárdica intrínseca y lógicamente se asocia a peor sobrevida y mayor riesgo de descompensación perioperatoria. Lógicamente también tenemos que ir a ver la presión arterial pulmonar, ¿bien? Saben ustedes que la hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio, que es una presión sistólica en la arteria pulmonar más de 60 milímetros de mercurio, en el contexto este de estenosis aórtica severa asintomática, tiene muy mala sobrevida, una sobrevida libre de eventos 2 veces menor en comparación con aquellos pacientes que no desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Básicamente al paciente le hicimos un ecoestrés, y fue un ecoestrés con ejercicio, ¿bien? El comportamiento de la frecuencia cardíaca, fíjense, de una basal de 88 alcanzó una frecuencia cardíaca de 150, el comportamiento de la presión arterial fue correcto, bien, de 130 a 80 milímetros de mercurio, ascendió a 170, 100 milímetros de mercurio, y no presentó síntomas significativos el paciente. Pero sí, bueno, aquí solamente les traje el 4 cámaras, donde se puede ver ¿cómo se llama? La secuencia basal, el máximo esfuerzo, el posesfuerzo y la recuperación, donde hubo una caída considerable de la fracción de eyección, de 53% a 41%, con una caída también considerable del strain basal de 13% a 9%. La estenosis aórtica persistió siendo severa, lógicamente, ¿no es cierto? Pero sí se vio que la velocidad pico aórtica ascendió a 4.9 metros sobre segundo, con un gradiente medio que ascendió a, aquí se ve bien, 60 milímetros de mercurio, es decir, un incremento sustancial, como veíamos en el estudio previo, de más de 20 milímetros de mercurio con el ejercicio. Lo otro fue una considerable disfunción diastólica. Bien, el paciente pasó de tener una disfunción diastólica grado 1 a tener una disfunción diastólica grado 3, un aumento considerable de la relación E', y desarrollo de hipertensión arterial pulmonar con el ejercicio. Una presión sistólica en la arteria pulmonar en el orden de los 60 milímetros de mercurio. Y lo otro interesante fue que en condiciones basales el paciente no presentaba cometas, y en el estrés, ¿bien?, en la ecografía pulmonar, ¿bien?, presentó considerable cantidad de cometas
indicativo esto de presiones aumentadas en fin de diástole, congestión pulmonar, ¿no? Concluye el estudio como un ecoestrés sin alteraciones de la motilidad regional en el esfuerzo, una estenosis aórtica severa, caída franca de la fracción de eyección y el strain longitudinal global intraesfuerzo, falla diastólica intraesfuerzo y congestión pulmonar también intraesfuerzo. Entonces, en estos pacientes asintomáticos por estenosis aórtica severa, creemos que es mandatorio realizar un ecoestrés, sobre todo con ejercicio. Bien, y en estos casos tratar de ir a buscar, como decíamos, los síntomas, las características de alto riesgo. El desarrollo de síntomas, una capacidad de ejercicio menor del 85% predictiva para la edad y el sexo, lógicamente un comportamiento anormal de la presión arterial sistólica, es decir, una caída abajo de 20 milímetros, por más de 20 milímetros de mercurio, un descenso de la fracción de eyección, un incremento del gradiente medio de más de 20 milímetros de mercurio, un incremento de la presión sistólica en la arteria pulmonar, la ausencia de reserva contráctil, un lento recuperación de la frecuencia cardíaca y tres variables, diría yo, que no existen en esta revisión, serían la presencia de cometas pulmonares, el comportamiento de la disfunción diastólica y, por último, el comportamiento, ¿no es cierto?, o la caída del strain longitudinal global. Como conclusiones, entonces, a partir de los distintos interrogantes que nos hacemos de este paciente, creo que, y esto ya se viene charlando, ¿no es cierto?, que hay predictores que deben ser evaluados en el futuro. Primero, si se va a seguir manteniendo como fracción de eyección un punto de corte debajo de 50 o si se piensa ascender a esa fracción de eyección 10 puntos porcentuales, subiéndola a 60%. Y lo otro es qué valor le vamos a dar el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo como un punto de corte del 15%, bien como una medida preclínica de deterioro de la fracción de eyección. Lógicamente, como estuvimos viendo, el momento ideal para reemplazo valvular aórtico sería antes que se deteriore la fracción de eyección. ¿Está? Porque estos pacientes que tienen fracciones de eyecciones deterioradas, bien, podríamos decir que llegamos tarde, donde tienen ya alteraciones en la arquitectura y malos pronósticos a largo plazo. Y el otro nos salió ahí, pero creemos que es mandatorio la realización de un ecoestrés con ejercicio en este tipo de pacientes. Pacientes que tienen estenosis aórtica severa, son asintomáticos, incluso si tienen pruebas ergométricas normales. Creemos que estas características de alto riesgo que anteriormente vimos en el ecoestrés serían mandatorias de un reemplazo valvular aórtico en este tipo de pacientes. Lógicamente, ya esto, bueno, escapa de la discusión de la charla, ¿bien? Pero bueno, deberíamos ver cuáles son los puntos que tenemos porcentuales de morimortalidad, ¿no es cierto?, con nuestros reemplazos valvulares en cada centro, ¿no? Pero bueno, hasta que esto. Muchas gracias. Gracias. Mientras van preparando las preguntas, el que ya las tenga formuladas nos va avisando. Quería hacer dos comentarios, el caso me gustó mucho. Hay dos cosas a tener en cuenta. Si uno toma las guías de una manera dogmática, es cierto que con el ecoestrés desenmascararon esa hipertensión pulmonar, con este 60 logrado con el esfuerzo tenemos una indicación 2A o 2B, de acuerdo a la guía que miremos, y no hay quien nos pueda decir que no tiene indicación quirúrgica. Pero más allá de eso, y tomando la guía solo como guía, como orientadora, creo que todos estos parámetros que hablan de la hemodinamia de este paciente, que tiene que ver con el aumento de la relación E', con que aparezcan las líneas B de Kerley, con que disminuya la fracción de eyección y el strain, todas estas modificaciones en la hemodinamia, más allá de que no tengan síntomas, que también por ahí es lo más difícil de objetivar,
transforman la mirada de este paciente y tiene que ser como un paciente sintomático. Sé que si tiene datos que me hablan de presión de fin de diástole del VI aumentada, que hay congestión pulmonar y el paso a que desarrolle síntomas, no puedo volver a verlo en 6 meses. Sé que va a ser como mucho más temprano. Eso por un lado. Y por el otro es, siempre que vemos de estenosis aórtica y leemos, hablamos de que hay que integrar todo lo que tiene que ver con lo ventricular, lo valvular, lo arterial, pero sobre todo en este continuo que es la modificación histopatológica que va sufriendo ese miocardio, el aumento de colágeno, el ser reemplazado por fibrosis. Bueno, a propósito de las nuevas técnicas, lo vemos en este caso, donde esa función de fibra que vemos, que medimos a través del strain, en este paciente ya lo tenía deteriorado antes de que le hicieran el ecoestrés. Entonces, es el primer parámetro, claramente estoy de acuerdo y creo que hay que hacerle siempre que podamos ecoestrés. Pero en este paciente ya teníamos un dato que nos hablaba de función de fibra deteriorado y que obviamente precedía al deterioro de la fracción de eyección, que después vimos con el esfuerzo, y que precedía claramente a los síntomas. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con vos, Leo. Es más, creo que quizás vaya a haber algún tipo de modificaciones en las guías, sobre todo en esto, en estenosis aórtica severa asintomática, porque no son pocos los datos que hablan a favor de que habría que intervenir con fracciones de eyección no por debajo de 50, sino mucho más altas, digo, porque claramente si no llegamos tarde. No sé si alguien va a querer preguntar algo sobre el caso clínico. Pregunta, Leonel, ¿qué sucedió con el paciente después? ¿O cómo siguieron? No, el paciente está en lista quirúrgica, justo agarró la pandemia, pero sí está en lista quirúrgica. Calculo que se resolverá en estos meses, pero a partir del ecoestrés decidimos pasarlo al carril quirúrgico. Pero bueno, insisto con esto, ¿no? Después cada uno tiene que ver los resultados que tiene con sus cirugías y bueno, y pondrán la balanza el riesgo quirúrgico versus el riesgo de vida. Yo creo que este paciente ya tiene muchas cosas, más allá de, qué sé yo, ser asintomático en el esfuerzo o oligosintomático en su vida diaria. Tenemos un paciente a los 600 kilogramos, 5.2 MET, que realizó a los 170 de frecuencia de presión arterial sistólica y 150 de frecuencia cardíaca, hizo congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, digamos, es un paciente de muy alto riesgo. Creo que es mandatorio en este caso el reemplazo valvular aórtico por los resultados que tiene a mediano y corto plazo. Después, es interesante el paciente justamente porque dentro de los clásicos factores de mal pronóstico, eran, no sé, un infra de nivel de 5 milímetros, una ergometría con caída o comportamiento plano de la presión, no contaba con ninguno de ellos. Exacto. Es decir, en este caso las nuevas tecnologías nos ayudaron a desenmascarar un paciente que quizás en otro medio en donde la mortalidad perioperatoria es menor del 3%, como en centros de Estados Unidos, de Europa, y nosotros tenemos una mortalidad del 8, 9, el 10 en Argentina, uno estos elementos los tiene que poner en la balanza. Porque no es, hay que tomar una decisión que implica un riesgo para el paciente, además de la válvula, que es la cirugía. Seguro que sí. No sé si Adri vas a hablar algo de resonancia después, pero va mucho en relación a lo que decía Eva, ¿no? Del strain longitudinal global, que lo tratan de ver como la variable, por así decirlo, de función, y la resonancia cardíaca nos muestra esas alteraciones preclínicas como aumento del espacio extravascular, del espacio intersticial, las alteraciones en el realce tardío de Gadolinio.
Yo, digamos, no voy a tocar el tema de la resonancia porque, digamos, el tema está centrado en la cuantificación de la válvula, en llegar al diagnóstico en la severidad. Pero sí, digamos, ese es el daño que ocasiona la estenosis aórtica, que es otro tema, que es muy interesante y que la resonancia es una herramienta muy útil. Y de este paciente, cuando hicimos el ecoestrés, de todos estos parámetros que uno obtuvo, el aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar es un parámetro muy débil. ¿Por qué? Porque, digamos, uno cuando hace un ecoestrés, hay muchos pacientes que aumentan la presión de la arteria pulmonar, y eso no significa que haya aumento de la resistencia, muchas veces está relacionado con el aumento del volumen. Lo importante, que en este caso, este paciente aumentó las presiones pulmonares en las etapas tempranas del ejercicio. Ya en la etapa temprana ya tenía 55, 50, no recuerdo bien, de presión sistólica en la arteria pulmonar. Que eso es, digamos, es un parámetro que es más potente que la presión arterial al final del estudio. Y a su vez también eso tiene relación con cuando uno evalúa la diástole. Uno evalúa la diástole, el índice de reserva de diástole, uno lo evalúa en la etapa temprana para ver qué resistencia tiene. Tiene una condición más o menos similar en este caso. Pero todo este bagaje que tiene este paciente, digamos, las líneas de Kerr, el deterioro hemodinámico del ventrículo, ya sea a través de la fracción de eyección o a través del strain que ya estaba deteriorado en forma basal, la congestión pulmonar, son parámetros muy duros, digamos, de que este ventrículo está claudicando. Y todavía no lo tenemos en las guías, y por eso estoy de acuerdo con Evangelina de que uno no tiene que meterse en las guías y aceptarla dogmáticamente y sin ningún tipo de cuestionamiento. Uno tiene pacientes que son especiales y que nos dan informaciones especiales y que uno tiene que actuar por más de que las guías no nos están diciendo nada, y que probablemente en el futuro nos puedan llegar a decir o no. Yo creo que antes que el strain, me parece que hay mucho más posibilidades de que entren como indicación clase 1 el punto de corte del 50%. Sí, eso me parece más importante, ¿no? Total. Bueno, Juan, ¿te parece que pasemos al segundo tema? Sí, porque se va a hacer tardísimo. Sí, se va a hacer eterno. Vale. Sí. La segunda presentación es: ¿cambió en algo la cuantificación ecocardiográfica de la estenosis aórtica? A cargo del doctor Adrián Carlesi, es médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Cuyen, está en ecocardiografía y en resonancia cardíaca, y fue quien gestó la idea y quien la llevó a cabo, y es quien lo desarrolla a la parte de ecoestrés. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quiero ver si me dicen si ven la pantalla y si me escuchan bien. Sí, Adrián. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa de tratar de ahondar o de reforzar algunas cosas en la ecocardiografía y en la imagen cardíaca. El tema de la cuantificación ecocardiográfica en realidad cambió, yo no sé si cambió o se gestó a partir de lo que uno tiene como parámetros tradicionales de la estenosis aórtica severa. Acá vamos a hablar de la valvulopatía, que en frecuencia es la segunda después de la insuficiencia mitral, pero es la valvulopatía que más indicación de recambio genera, y este registro es anterior al desarrollo del TAVI, por lo cual probablemente esto sea aún superior. Y digo que se gesta a partir de cómo es los parámetros para determinar que una estenosis aórtica es severa, porque estos parámetros, es decir, la velocidad más de 4, el gradiente medio más de 40, o el área valvular menos de 1 o menos de 0,6 indexada por la superficie corporal, nunca nos aclararon si esto tendrían que ser todos estos parámetros, si tendrían que ser excluyentes, o si estaba uno ya era suficiente, porque ya vamos a ver, en la mayoría de las veces nos podemos encontrar con pacientes que tienen un área menos de 1 y los gradientes no están por encima de 40 al medio y la velocidad pico más de 4. Y casos menos frecuentes en donde nos encontramos en un paciente que tiene una estenosis aórtica leve por área y que tiene un gradiente mayor de 40 y que está cursando una tirotoxicosis o una anemia severa. Pero vayamos al primer caso, que es el más simple,
que es el paciente que tiene una fracción de eyección del 50%, mayor del 50%, en este caso, en este ejemplo, de 65%, que tiene un área valvular de 0,74 con gradiente medio de 43 y una velocidad pico de 4/6. Y el paciente relata estar asintomático. En este caso, en cuanto a cuantificar la estenosis aórtica, no tenemos nada más que hacer. La verdad que nos cierra redondo. Los parámetros están todos juntos, son amigos. No hay ningún inconveniente. El tema acá no tenemos que basar, y ya habló algo Leonel, en cuanto a si el paciente está asintomático o no. Esto viene de hace muchísimos años atrás con Bramwell, en donde veía que la historia natural de la estenosis aórtica cambiaba radicalmente cuando se expresaban los síntomas. Pero, bueno, en esa oportunidad, en el año 1968, el promedio de edad de los pacientes eran 63 años, y la prevalencia de muerte súbita era entre 3 al 5% anual. El registro del 2005 de Pélica mostró que la edad ya es diferente, ya son pacientes más añosos, y que en realidad la muerte súbita, la incidencia de muerte súbita es del 1% anual. ¿Por qué? Porque este registro precisamente incluyó el uso de la ergometría para la evaluación de los pacientes. Y como ya dijo Leo, hay parámetros en el ecoestrés que nos ayuda a ver pronósticamente a estos pacientes cuál pueden desarrollar síntomas. ¿Y cuáles son los pacientes? No puedo sacar esto que está acá, de acá arriba. Perdón. Perdón. Bueno, no importa, no puedo sacar el panel de arriba. Bueno, esto ya se vio, esto lo mostró Leonel, en los pacientes que tienen una fracción de eyección de menos de 60%, tienen una evolución peor que aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección mayor al 50%. Y otro tema es cuáles son los pacientes que nosotros denominamos habitualmente como una estenosis aórtica muy severa. ¿Y cuáles son estos parámetros? Cuando el paciente tiene más de 5 metros por segundo, cuando tiene un gradiente medio más de 60 milímetros de mercurio, un área valvular sin indexar, menos de 0,6 centímetros cuadrados. Y en este estudio, sobre todo, pioneramente Otto mostró que la velocidad pico era un parámetro pronóstico, y que si nosotros separábamos a aquellos pacientes que tenían una estenosis aórtica severa y aquellos que tenían una estenosis aórtica muy severa, el pronóstico era diferente. Y este metaanálisis de 10 estudios, que son casi 3.000 y pico de pacientes, evaluó cuál era la evolución en aquellos pacientes que se hacían reemplazo temprano versus la vigilancia, o un reemplazo versus no reemplazo. Y en el estudio en general, los pacientes que iban a reemplazo en forma temprana tenían una mejor evolución que aquellos pacientes que o no se reemplazaban o que se los seguía hasta el desarrollo de síntomas. Pero eso se intensificaba aún más cuando se analizaban aquellos pacientes con estenosis aórtica muy severa, en donde la disminución por la cirugía era mucho más marcada. Y esto, como dijo Juan, hay que entender que estos estudios de pacientes asintomáticos que se operan son estudios que tienen mortalidades entre el 2, el 3%, incluso el estudio coreano tiene mortalidad menor del 1%. Los registros tradicionales nuestros muestran que el reemplazo valvular aislado tiene una mortalidad entre el 7 y el 8%. Estamos hablando entre 4 a 7 veces más de lo que nosotros tenemos con respecto a los estudios donde evaluaban pacientes asintomáticos. Y en la estenosis aórtica tenemos situaciones especiales. Una es la estenosis aórtica severa que presenta bajo flujo, que tiene una función sistólica deprimida, y otro es aquellos pacientes con una estenosis aórtica severa con bajo flujo, pero que presentan función sistólica conservada, es decir, tienen un bajo flujo paradojal. Muy bien, esto es una verdad de perogrullo, pero es importante recalcarlo que nosotros al volumen sistólico por el cual uno denomina a alguien que tiene bajo flujo, es dependiente del estado contráctil del paciente, la poscarga a la cual se somete el ventrículo izquierdo y, por supuesto, las condiciones de carga a través de la ley de Frank-Starling. Vayamos a un primer caso clínico. Esta es una paciente de 80 años que tiene... Un poquito de anestesia en la cuerda y lo mirás por abajo a ver qué pasó, porque la cuerda es un tabú. Alguien tiene el micrófono abierto. Este es un paciente de 80 años que tiene una fracción de eyección del 46%,
una velocidad pico de 4,56, un gradiente medio de 48 y tiene un área valvular de 0,46. Y el índice de volumen sistólico es de 29 mililitros por metro cuadrado, es decir, está por debajo de 35 mililitros, que es lo que generalmente se dice que es bajo flujo. Entonces, este paciente tiene una sobrecarga, un mismatch de sobrecarga, tiene un área valvular menor a 1, pero tiene gradientes más de 40, tiene una fracción de eyección de menos de 50, tiene volúmenes sistólicos bajos. Este paciente no hay ningún tipo de duda que hay que operarlo. ¿Por qué? Porque tiene gradientes altos. Pasamos al otro caso clínico. Paciente de sexo femenino, 68 años, hipertensa, exfumadora, dislipémica y que viene refiriendo hace 2 años una disnea progresiva. Esta paciente tiene una fracción de eyección del 33%, tiene un gradiente medio de 33, un área valvular de 0,68 centímetros cuadrados y un índice de volumen sistólico de 30 mililitros. En este caso, nosotros tenemos un paciente que tiene un área valvular de menos de 1, pero los gradientes están bajos, tiene menos de 40 de gradiente medio, tiene una fracción de eyección deteriorada y volumen sistólico disminuido. Por lo cual, nosotros tenemos que determinar si esa situación que está este paciente se debe a que hay un exceso de poscarga, un mismatch de poscarga, o ya está afectada la contractilidad. Y a su vez también tenemos que diferenciar si este paciente no tiene una miocardiopatía dilatada, que agregó una esclerosis o una calcificación en la válvula aórtica y que al no abrirse con los métodos que nosotros lo medimos, nos da como que es una estenosis severa cuando en realidad no lo es. Es una pseudoestenosis o una estenosis moderada. Entonces, en los pacientes que tienen un área valvular menos de 1 centímetro, que tiene un gradiente medio menos de 40, que la fracción de eyección está deteriorada y que los volúmenes sistólicos o el índice de volumen sistólico está disminuido, nosotros tenemos que diferenciar si es un exceso de poscarga, si hay una alteración en la contractilidad ya establecida, o si se trata de una pseudoestenosis o estenosis moderada. Y eso lo hace el ecoestrés con dosis baja de dobutamina. ¿Y qué es lo que medimos en el ecoestrés con dosis baja? La reserva contráctil. ¿Cómo se dice que un paciente tiene reserva contráctil presente? Cuando hay un aumento más del 20% porcentual del volumen eyección, es decir, del volumen sistólico medido a través del Doppler, cuando hay una mejoría del índice de motilidad parietal más del 20% y cuando hay un incremento de la fracción de eyección en forma absoluta mayor de 10 puntos. Entonces, cuando nosotros hacemos un ecoestrés en estas condiciones, tenemos estos 3 escenarios. El primer escenario es que el paciente tenga una reserva contráctil presente, aumente el volumen de eyectivo y la fracción de eyección, aumenten los gradientes y el área permanezca sin cambio, o que haya un mínimo cambio, pero permanezca por menos de 1 centímetro cuadrado. O el otro comportamiento es que tenga reserva contráctil, aumente el volumen sistólico, aumente la fracción de eyección, aumente el volumen a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, los gradientes no aumentan y el área valvular aumenta y queda por encima de 1 centímetro. En este caso sería una pseudoestenosis o pasaría a ser una estenosis aórtica moderada. O un comportamiento indefinido. Esto quiere decir que el paciente no tuvo reserva contráctil, no aumentó el volumen sistólico, no aumentó la fracción de eyección, por lo cual nosotros no podemos determinar cómo se comportan los gradientes en este caso, y si eso no, al menos por estos valores o por estos índices, si eso no es una estenosis aórtica moderada o severa. Este paciente, este es el ecoestrés del paciente del segundo caso, en donde fíjense cómo acá en el cuadrante inferior izquierdo tenemos las dosis máximas bajas, digamos de 20 gamas kilominuto, en donde se ve el aumento sustancial de la fracción de eyección. La fracción de eyección basal fue de 60%, el gradiente medio que se obtuvo al final fue de 66 milímetros de mercurio, y el índice de volumen sistólico aumentó a 60 mililitros por metro cuadrado, y el área valvular permaneció severa, de 0,70. Este es un paciente con una estenosis aórtica severa. Pero nosotros tenemos que evaluar algunos otros parámetros para cuantificarla, sobre todo que nos va a ayudar cuando tengamos el escenario de no reserva contráctil. Fíjense, en este caso, este es un paciente que en reposo tiene una fracción de eyección del 40%, con la dobutamina va al 50%, el volumen sistólico es de 53, en el esfuerzo va a 73, aumenta, y el flujo transvalvular. ¿Qué es el flujo transvalvular? El flujo transvalvular no es ni más ni menos que indexar ese volumen sistólico por el tiempo que dura la eyección. No es lo mismo meter
un determinado volumen sistólico en poco tiempo que el mismo volumen sistólico en mayor tiempo. El flujo cambia. Y los gradientes de este paciente eran 29 milímetros de mercurio de medio en reposo, aumentó a 52 con la dobutamina, y el área valvular permaneció por debajo de 1. Este es el comportamiento del paciente que yo le mostré del caso clínico, una estenosis aórtica severa. En este caso, este paciente tiene una fracción de eyección del 36% que con con la dobutamina se va a 51%, aumentan los volúmenes sistólicos, aumenta el flujo transvalvular, el gradiente medio aumenta muy poco, de 26 a 36, permanece por debajo de 40 milímetros de mercurio, y el área valvular, que en reposo era de 0,83, pasa a 1,10 centímetros cuadrados. Esto es una pseudoestenosis, una estenosis moderada. Pero ¿qué pasa en el paciente que tiene un comportamiento de no reserva contráctil, como es este ejemplo? 25% de fracción de eyección en reposo, que con el esfuerzo aumenta a 38, pero los volúmenes no aumentan tanto, los gradientes no aumentan tanto, y el área valvular permanece por debajo de 1 centímetro cuadrado. En este caso no sabemos dilucidar si estamos en presencia de una estenosis aórtica moderada o una estenosis aórtica severa. En este caso hay otro parámetro que se utiliza, que es el área valvular proyectada. ¿Qué es el área valvular proyectada? Es el flujo transvalvular que tiene una válvula aórtica normal, que en este caso es 250 mililitros, la proyectamos ahí a través de esta ecuación, que toma en cuenta el área valvular en reposo, el área valvular que obtenemos después del estrés, y el flujo en pico, el flujo transvalvular en pico, y el flujo transvalvular en reposo. De esta fórmula sale que en este paciente el área valvular proyectada es de 1,17. Es decir, en este caso, a través de este parámetro podemos inferir en un comportamiento de no reserva contráctil que el paciente tiene una estenosis aórtica moderada. Y esto se va a usar mucho también, probablemente, cuando empiecen a salir estudios, que es hacer en un paciente que tiene una estenosis aórtica moderada con depresión de la función sistólica, y hacer dobutamina para ver si este paciente con la dobutamina no va a una estenosis aórtica leve, como es este caso, que pasó de un área valvular de 1,35 a un área valvular de 1,57 por encima de 1,50. ¿Por qué digo que se va a usar? Porque probablemente se está hablando mucho de la estenosis aórtica moderada con depresión de la función sistólica con indicación de reemplazo. Y estos pacientes, ya lo vamos a ver más adelante a esto, estos pacientes tienen una sobrevida absolutamente diferente, y esto ya lo vio hace muchísimo tiempo el grupo de Monin en Francia, en donde aquellos pacientes que tenían reserva contráctil presente y se reemplazaba la válvula, tenían una sobrevida absolutamente mejor que aquellos pacientes que tenían reserva contráctil presente, pero que se lo manejaba médicamente. Pero si uno toma otra curva, los pacientes que tenían reserva contráctil negativa, esto ya está casi hace 20 años atrás, tenían una peor sobrevida cuando se lo trataba médicamente a que cuando se le hacía reemplazo. Y como también tenemos otra posibilidad de ver si este paciente tiene o no una estenosis aórtica severa a través de la calcificación, de medir el score de calcio. El score de calcio es muy útil, y es muy útil por dos cosas. Una, para la seguridad en cuanto a la sensibilidad y especificidad, es decir, el área bajo la curva ROT, para establecer la severidad de la estenosis severa, para establecer la severidad de la estenosis, perdón, y por supuesto también para estratificar el riesgo del paciente. Es decir, los pacientes mujeres que tienen más de 2.000 o hombres que tienen más de 1.300 o 1.400 de score de calcio, tienen alta probabilidad de ser una estenosis aórtica severa y a su vez tienen un mal pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa, para resumir, en los pacientes que tienen estenosis aórtica con bajo gradiente y función sistólica deprimida? O sea, hay que hacer un estrés con dobutamina. Si la respuesta es reserva contráctil presente, ¿verdad?, y la estenosis es verdadera, es una estenosis aórtica severa, el reemplazo valvular está indicado. Si los pacientes no tienen reserva contráctil, uno tiene que echar mano a el score de calcio o evaluar el área
valvular proyectada. Por supuesto, evaluando el riesgo quirúrgico, dónde estamos parados con el riesgo quirúrgico, dónde trabajamos, y la presencia o no de enfermedad coronaria son pasibles de la recambio valvular aórtico. Y el otro ítem es los pacientes con estenosis aórtica moderada, es decir, la pseudoestenosis. ¿Qué pasa? Bueno, esto no es un parámetro binario en donde a partir de los 2.5 empieza a aumentar el riesgo y a partir de los 4 metros de velocidad, ahí también empieza a aumentar el riesgo. ¿No? Esto es un continuo. Los pacientes que tienen estenosis aórtica leve incluso tienen más mortalidad que aquellos pacientes que no presentan estenosis aórtica. Y, por supuesto, aquellos que tienen estenosis aórtica moderada tienen más riesgos, ya sea a 1 año o a los 5 años. Por lo cual, se ha visto que, y esto sobre todo en Corea, que vieron o evaluaron pacientes para reemplazar la válvula en pacientes que tienen depresión de la función sistólica y una estenosis aórtica moderada. Y ellos vieron que el tratamiento quirúrgico cambia la sobrevida. Vuelvo a repetir, la mortalidad quirúrgica que tienen estos centros es absolutamente diferente a nuestra mortalidad. Y por supuesto también es interesante este estudio del grupo de Pivarot y del grupo de Sharon Bach, en donde ellos machearon con Propensity Score 262 pacientes. Uno tenían una miocardiopatía dilatada sin estenosis aórtica y otros tenían una miocardiopatía dilatada, es decir, depresión de la función sistólica con una estenosis aórtica moderada. ¿Y qué es lo que se vio? Comparando la sobrevida entre los dos grupos, los pacientes que tenían una depresión de la función sistólica asociada a una estenosis moderada tenían una sobrevida peor. Y si vamos aún más en este estudio, aquellos pacientes que tenían una estenosis aórtica moderada y una miocardiopatía y fueron a cirugía, le iba mejor que aquellos pacientes que tenían una estenosis moderada y se trataban médicamente. Por lo cual, hay muchos estudios. Este es el más, que está más avanzado, que es el TAR-UNLOAD, que está evaluando TAVI en pacientes con depresión de la función sistólica y presencia de estenosis aórtica moderada, ya sea en reposo o después de un ecoestrés. Y por el otro lado, que es la que más controversia tiene, es la estenosis aórtica severa con bajo flujo, función sistólica conservada, llamada bajo flujo paradojal. ¿Y cuáles los criterios? Es un paciente que tiene un área valvular menos de 1 o de 0,60 centímetros cuadrados por metro cuadrado, un índice de volumen sistólico menor de 35 mililitros por metro cuadrado, gradiente medio menos de 40 y una fracción de eyección más de 50%. ¿Y cómo tenemos que entender esta entidad? Bueno, digamos, esto es un artículo de Bruxelles. Bruxelles es un tipo que más sabe de fisiología miocárdica, que uno puede evaluar la función sistólica, la función cardíaca, de diferentes aspectos o niveles. Uno puede tomar al sistema cardiovascular como un sistema hidrodinámico de ingreso y egreso de líquido, que ese líquido ingresa a una determinada presión y que tiene que pasar a otro lado con una determinada presión, y que eso uno lo ve con el gasto cardíaco, el volumen sistólico, y lo mide a través básicamente del catéter de Swan-Ganz. O también evaluar al sistema cardiovascular como un sistema de bomba hemodinámica, en donde a través de la eyección de un determinado volumen se genera una determinada presión. Es decir, acá, en esta manera de ver la función sistólica, estaríamos evaluando lo que se llama la función de cámara, que nosotros estamos viendo a este nivel. Pero también tendríamos que evaluar a la fisiología cardíaca sistólica como una bomba muscular. Es una bomba muscular que tiene una deformación esos músculos. Y de acuerdo a la posición y disposición de las fibras miocárdicas, se deforman. Y eso uno lo puede evaluar a través del strain. Y esa deformación miocárdica se puede ver afectada en algún punto previamente a la afección de la fracción de eyección. Y eso ya lo vio Lancelotti hace casi 10 años atrás. Él, en 150 pacientes, dividió en 4 grupos, es decir, de acuerdo al bajo o normal o alto gradiente,
o al flujo normal o bajo flujo. El grupo 1 eran los pacientes que tenían un flujo normal y bajo gradiente, el grupo 2 eran los que tenían flujo normal y alto gradiente, que es la estenosis aórtica clásica, que combina todos los parámetros, que no hace muy fácil la vida. El grupo 3 eran los pacientes que tenían bajo flujo, pero tenían alto gradiente. Y el grupo 4 es precisamente el que estamos hablando, el bajo flujo paradojal, es decir, el bajo flujo con bajo gradiente. ¿Y qué es lo que vio precisamente? En todos los grupos, en estos 4 grupos, la fracción de eyección no había diferencia estadísticamente significativa, pero sí lo había en el strain longitudinal. Los pacientes que tenían bajo flujo tenían en forma estadísticamente significativa menos deformación miocárdica. Y por supuesto tenían más compromiso hemodinámico, porque tenían más alto el BNP. Entonces, la estenosis aórtica degenerativa comparte mucho con los factores cardiovasculares arterioscleróticos. Es decir, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la arteriosclerosis genera una carga vascular adicional a la carga valvular que ya tienen estos pacientes. Eso se ve reflejado por el aumento de la rigidez arterial, el aumento de la resistencia vascular periférica y la disminución de la compliance. Eso hace que estos pacientes tengan una mayor poscarga y, por supuesto, se altere la función sistólica. Y para eso hay otro parámetro que el grupo de Pivarot lo puso muy de moda, que es el ZBA o la carga vasculo-arterial o vasculo-valvular o válvulo-vascular, o como quieran. ¿Y cuál es esto, básicamente? El ZBA toma en cuenta la presión arterial sistólica, el gradiente, en este caso no es el gradiente pico, sino que es el gradiente neto, que toma en cuenta la recuperación de presión que se hace luego de la vena contracta, y eso es dividido sobre el índice de volumen sistólico. ¿Y cuál es el punto normal? Lo normal es que generalmente sea menos de 4,5. Y entonces, ellos hablaron de que en este estudio de 2009, en 500 pacientes, dividieron que tenían alto ZBA más de 4,5, bajo ZBA menos de 3,5, y un término medio entre estos dos parámetros. ¿Y qué es lo que vieron? Primero, en el análisis de sobrevida, los pacientes que tenían más alta impedancia válvula arterial tenían menor sobrevida que aquellos que tenían un bajo ZBA. Y otra de las cosas es que el ZBA aumentaba a medida que aumentaba la severidad de la estenosis, y era mucho más frecuente, casi en el 50% de los pacientes que tenían bajo flujo, tenían una alta impedancia válvula arterial, es decir, una alta ZBA. Esto ya se vio hace mucho tiempo. Estos eran pacientes que estaban críticamente descompensados con estenosis aórtica severa, a los cuales se le dio nitroprusiato. Yo cuando empecé la residencia se hablaba de que los pacientes con una estenosis aórtica severa estaba prohibido darle vasodilatadores. Y vieron estos pacientes que a las 24 horas, ya a las 6 horas veían algún tipo de cambio, pero a las 24 horas después de la infusión de nitroprusiato, el gasto cardíaco aumentaba, la tensión arterial media disminuía, las resistencias bajaban y, por supuesto, el volumen sistólico aumentaba. ¿Y qué es lo que pasaban con los gradientes? Los gradientes generalmente tenían un comportamiento similar, ya sea pacientes que tenían alto gradiente o pacientes que tenían bajo gradiente. Entonces, esos gradientes aumentaban en los dos grupos y el área se mantenía igual. Entonces, básicamente, en este caso, estás actuando sobre el componente vascular del ZBA. Entonces, la presencia de múltiples causas pueden generar un volumen cardíaco anterógrado reducido y por lo cual va a generar un flujo transvalvular bajo. Valvulopatías asociadas, como la estenosis o la insuficiencia mitral, la presencia de fibrilación auricular, que el paciente tenga un strain disminuido, como habíamos hablado. Un paciente con hipertrofia severa, que tenga rigidez, que disminuya el llenado. Y hoy en día, muy importante, considerar o tener en cuenta la amiloidosis. Entonces, para ejemplificar, este lado es un paciente con un flujo normal, en donde tiene una fracción de eyección del 60%, lo mismo que este paciente que tiene un flujo paradojal bajo. También tiene fracción de eyección del 60%, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa acá, estos pacientes tienen menor volumen de fin de diástole, menor dimensión diastólica, tienen más rigidez, tienen menor llenado diastólico, tienen un menor strain longitudinal,
y a su vez tienen un mayor ZBA, con lo cual hace de que el volumen sistólico sea menor, a pesar de tener la misma fracción de eyección. ¿Y cuál es la epidemiología? Porque en realidad acá a esta entidad se la combate mucho. Se la combate desde el punto de vista fisiopatológico y se la combate desde el punto de vista epidemiológico, que yo creo que básicamente ese es el motivo, porque cuando salió del grupo de Canadá, de Pivarot, prácticamente todo el mundo tenía estenosis aórtica con bajo flujo paradojal y tenía muy alta incidencia. Y después se fue viendo con diferentes estudios, ya sea por eco o por cateterismo, que la incidencia no era tan alta, que rondaba entre el 5 y el 10%. Nosotros presentamos en el Congreso del 2011 de FAC en 94 pacientes y nuestra prevalencia fue del 12,8%. Entonces, también hay que tener en cuenta en estas cosas los errores de medición y las inconsistencias de los parámetros. Porque este es un estudio muy clásico de Miner, de casi 2.500 pacientes, en donde eran pacientes que tenían un área valvular menos de 2. Y fíjense que hay un 30% que hay una discordancia entre el gradiente medio y el área valvular aórtica. Es decir, tiene un gradiente medio menos de 40 y un área valvular menos de 1. No son concordantes. Y en un 25% en el caso de la velocidad pico. Entonces, ¿cuáles son las posibles implicaciones a esta inconsistencia entre los parámetros? Bueno, la número 1 es la que ya le expliqué, o la que ya dije, el bajo flujo transvalvular. Pero también puede ser porque haya una inconsistencia de por sí en los parámetros, o, lo más frecuente y lo que vamos a tratar de ver, es el error de la medición del área valvular. Ya Blaise Carabello mostró, y esto evaluado a través de la ecuación de Gorlin, que cuando nosotros teníamos un área valvular de 1, se correspondía, por supuesto, con volumen sistólico normal, a un gradiente de 26 milímetros de mercurio, un gradiente medio. Y que para obtener un gradiente aproximado de 40 milímetros de mercurio, el área relacionada era 0,8. Por lo cual, de por sí, ya hay una inconsistencia entre los parámetros que determinan severidad de la estenosis aórtica. Ustedes saben muy bien que la forma más tradicional que tenemos en ecocardiografía de medir el área valvular es la ecuación de continuidad, que toma en cuenta el área del tracto de salida por la integral de velocidad en el tracto de salida, que es la parte de arriba de la ecuación, que ese es el volumen sistólico, y la integral de velocidad aórtica. Pero es importante saber que muchas veces medimos mal, es importante medir adecuadamente, medir en el anillo o muy cerca del anillo, porque ya vamos a ver que a medida que nos alejamos del anillo en hacer la medición del tracto de salida, tenemos más incidencia de bajo flujo. Y otra de las cosas importantes es mirar todas las vistas para mirar el flujo transvalvular. Fíjense esto, que este es un estudio del doctor Gussetti, que es un argentino que trabaja en Canadá con el grupo de Pivarot, en donde fíjense que toma como método estándar, gol estándar, el contraste de fase de la resonancia para estimar la prevalencia de bajo flujo. El bajo flujo por contraste de resonancia es 8% en este estudio. Pero fíjense cómo va aumentando esa incidencia de bajo flujo a medida que nos vamos alejando y vamos midiendo más alejado del anillo valvular. Y se hace estadísticamente significativa esa diferencia cuando lo hacemos entre 5 y 10 milímetros por debajo del anillo. Y ya hace muchos años, Evangelista había dicho que midiendo a través del Doppler pulsado en el tracto de salida, infraestimábamos alrededor de un 28% el volumen sistólico. Y nosotros cuando medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo asumimos que es redondo, pero en realidad en menos del 30% es redondo. Generalmente tiene una conformación ovoide. Fíjense, y esto lo sabemos muy bien con el advenimiento de la tomografía multi-slide. Y cómo cambia el diámetro o el área valvular si lo hacemos por el diámetro o por la planimetría. Y eso también nosotros catalogamos cuando hacemos con el gol estándar, es decir, cuando hacemos la medición a través de cateterismo. 6 de 58 pacientes, en este caso que eran estenosis aórtica bajo flujo paradojal, fueron recatalogados como moderadas. Y 1 de 22 en pacientes que tenían una estenosis aórtica clásica. Entonces, pero seguían existiendo. Entonces, por lo cual, cuando nosotros hacemos mediante la medición de presiones, sigue existiendo esta entidad. No es que porque hay muchos que están muy en contra de esta entidad. En realidad esta entidad existe, lo que pasa es que fue sobredimensionada.
Pero no solo tenemos errores en la medición del tracto de salida, de la parte de arriba de la ecuación, también abajo. Por eso es importantísimo hacer las mediciones desde el apical, del supraesternal, del segundo espacio intercostal derecho, del subsifoideo. Muchas veces encontramos estenosis o velocidades mayores del subsifoideo. E incluso, fíjense esto que me pasó hace muy poco. Fíjense este paciente, no sé si alcanzan a ver, perdón. Este paciente tiene una estenosis aórtica muy calcificada, engrosada. Fíjense como la valva anterior tiene una especie de domo, probablemente debe estar fusionada, a pesar de ser trivalvar y parecer una estenosis degenerativa, tiene un domo, y ese domo genera de que el jet se dirija, no se ve muy bien, se dirija hacia la parte posterior de la aorta. Y si nosotros los evaluamos acá desde el apical de 5 cámaras, fíjense cómo el jet color rodea al tracto de salida. Y si nosotros medimos desde el paraesternal izquierdo, encontramos una velocidad de 4,33 y un gradiente medio de 45, y si lo medimos desde el apical, solamente encontrábamos 3,84 centímetros por segundo, metros por segundo, y un gradiente medio de 36. Es decir, por los gradientes de velocidad, en uno era severa y en otro no era severa, por lo cual es muy importante mirarla desde todo punto de vista. Entonces, ¿cuál es el reto terapéutico? Todo paciente que presenta un área valvular menor de 1 centímetro, que tiene un gradiente medio menor a 40 y una fracción mayor a 50%, tenemos el desafío de diferenciar si se trata de un paciente que tiene una verdadera estenosis con bajo flujo paradojal, o que estamos midiendo mal, o que sea producto de la inconsistencia que los parámetros de la estenosis aórtica tienen. Medidas que pueden ayudar. El coeficiente adimensional. ¿Cuál es el coeficiente adimensional? El mayor punto de error, ya lo vimos, es la medición del tracto de salida. Sacando de lado el tracto de salida y haciendo una relación entre el BTI del tracto de salida y el BTI de la aorta, cuando es menos de 0,25, es un parámetro de severidad. La planimetría directa, muy pocas veces podemos ver esto y hacerlo confiablemente. La calcificación no es ordenada, a veces es absolutamente heterogénea, que no permite hacer una planimetría a través de eco. Otro es la recuperación de presión. Ustedes saben muy bien que el punto de menor presión es lo que se llama la vena contracta, es decir, el punto donde hay menor presión y máxima velocidad. ¿Qué es una entelequia eso? Después de este punto, la velocidad, la presión se recupera perdiendo energía, es decir, en forma de calor. Y esa recuperación de presión que se produce a este nivel, se produce mucho más en aortas que son pequeñas, es decir, que al nivel de la unión sinotubular tienen menos de 27 o menos de 30. Esto no pasa cuando las aortas son normales o dilatadas. Y esto, a partir de hace muchos años atrás, García implementó lo que se llama el índice de pérdida de energía, que mide cuánto es la recuperación que tiene ese ventrículo de la presión en forma de pérdida de energía en calor. Y esta es la fórmula para estimar el índice de pérdida de energía, que tiene en cuenta el área valvular aórtica que medimos, el área de la aorta ascendente a nivel de la unión sinotubular y la superficie corporal. El valor normal es de 0,55, y estudios del CEA, que es el estudio de estatina en estenosis aórtica, el subestudio, vio que a medida que la velocidad aumentaba, el índice de pérdida de energía recatalogaba más pacientes que por área valvular aórtica lo daban como severo. Nosotros presentamos en el congreso del 2013 por internet en FAC, hicimos en estos 94 pacientes, le aplicamos el índice de pérdida de energía, y fíjense que cuando nosotros tomamos en cuenta la velocidad máxima y el área valvular, indexada por superficie corporal, había un 33% de los pacientes que eran discordantes, y un 40% de los pacientes cuando tomábamos el gradiente medio. Ahora, si nosotros hacíamos el índice de pérdida de energía, esa discordancia bajaba a 19% en el caso de la velocidad máxima y al 26% en el caso del gradiente medio. Es decir, 1 de cada 5 pacientes que eran severos, con el índice de pérdida de energía lo recatalogábamos como moderado. Esto sobre todo se tiene que tener en cuenta en las aortas pequeñas. En las aortas que están dilatadas o que son normales, generalmente el impacto de la pérdida, de la recuperación de energía, de presión, no es tan marcado. Y otro, más allá de la ecocardiografía, es la medición en forma anatómica del área valvular. Ustedes saben muy bien que nosotros evaluamos el área valvular efectiva a través de la vena contracta, que es menor
que el área valvular anatómica. Otra de las maneras es medirla en forma directa a través de planimetrías, y por supuesto van a dar mucho mayor, entre un 25 a un 30% mayor si lo medimos a través directa, en forma directa, que la evaluada a través de la ecuación de continuidad. Y esto también se ve con el ecocardiograma transesofágico y principalmente con el ecocardiograma transesofágico 3D. Y a partir de esto surgió alguna idea a través del grupo de Holanda, de Jeroen Bak, de hacer una situación híbrida, es decir, medir en forma normal con el área a través de la ecuación de continuidad, hacer una tomografía y el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo tomarlo de lo que se medía por planimetría a través de la tomografía. Es decir, una cuestión híbrida. Si lo hacíamos en este paciente, si lo hacíamos a través de la ecuación de continuidad, el área valvular era de 0,58 centímetros por metro cuadrado, y si usábamos la planimetría del ATAC en esta ecuación, el área aumentaba a 0,79. Entonces, ¿qué es lo que vieron este grupo? En los pacientes que tenían flujo normal y bajo gradiente, el 52% de estos pacientes tenían una estenosis aórtica moderada, se recategorizaban en estenosis aórtica moderada. Es decir, la mitad de estos pacientes son estenosis aórtica moderada. En cambio, cuando era low flow, low gradient, solamente en el 12% eran recatalogados como una estenosis aórtica moderada. Por lo cual, es evidente que esta entidad existe, lo que pasa es que uno tiene que esforzarse y tiene que echar mano a lo que hoy se llama multiimagen, que muchas veces se sobreutiliza y que probablemente en este campo tenga una real utilidad. Pero es interesante que este es un estudio que hizo el grupo de la Mayo Clinic, en donde, bueno, cuando medían por eco el área valvular y lo comparaban con las mediciones a través de la CT, en diástole, en sístole, o la planimetría de la válvula, por supuesto, el área valvular era mayor cuando lo hacíamos con este último método. Pero la relación con el gradiente medio entre el área medida con el eco y el área medida con el CT no cambiaba. La relación era lo mismo. No había diferencia en cuanto a la R. La R era de 0,65 con eco y de 0,61 con la tomografía. ¿Y qué es lo que vieron? Es que el punto de corte para tomar pronóstico en los pacientes que se hacía este tipo de evaluación híbrida era 1,2 centímetros cuadrados. Ese era el punto de corte cuando uno lo medía a través de esta metodología para evaluar pronóstico. Y el punto de corte de 1 centímetro cuadrado medido por eco era lo que medía. Y si nosotros usábamos 0,8, que era el punto de corte generalmente que se usaba anteriormente, 0,75, había diferencias en la sobrevida, pero no agregaba valor pronóstico que cuando se la medía por 1. Lo mismo pasaba con la tomografía de 1,2, cuando se lo quería hacer como punto de corte de 1, no aumentaba el valor pronóstico. La P no era significativa en estos casos. Entonces, a manera de terminar esto, y espero que estén ahí, que no ya se han muerto, ¿qué tenemos nosotros cuando tenemos una estenosis aórtica severa con una fracción de eyección más del 50%? Bueno, cuando coinciden todo, que es gradiente normal y flujo normal, no hay ningún problema. Cuando los pacientes tienen un gradiente alto, es decir, más de 40, pero tienen bajo flujo, estos pacientes evidentemente hay algo que le está haciendo, a pesar de tener gradiente alto, hay algo que le está haciendo tener bajo flujo. Por eso hay que evaluar y controlar los factores de riesgo que impactan en la impedancia válvulo-arterial, evaluar el strain longitudinal, porque probablemente estos pacientes ya tengan strain deteriorado. Si el paciente tiene un gradiente medio menos de 40 y un volumen sistólico más de 35 mililitros por metro cuadrado, es decir, que tiene un flujo normal, como vimos anteriormente, lo más probable es que se trate de una estenosis aórtica moderada. Evaluar todas las vistas, evaluar la presión en el estudio, y ya vamos a remontarnos a una presentación que hizo Caterinoto. Indexar por superficie corporal, por más de que hay estudios que dicen que la indexación por superficie corporal no marca pronóstico, pero uno tiene que indexarlo sobre todo cuando estamos en los extremos. Pacientes muy chiquitas o pacientes muy grandes. Y, por supuesto, echar mano al hecho del eco 3D o la tomografía multi-slide para determinar si es una estenosis aórtica moderada o severa. ¿Y por qué digo la hipertensión en el estudio? Fíjense, esto es del año 2006 de Caterinoto. Fíjense, esto es un paciente que tenía un área valvular de 0,5 centímetros cuadrados en el eco,
con un gradiente medio de 82 milímetros de mercurio. Cuando fue a cateterismo, el gradiente medio era mucho menor. Pero ¿qué es lo que pasaba? Fíjense, en el cateterismo tenía la presión de 190. Y en el eco tenía 152. Es decir, la hipertensión arterial genera disminución de gradiente. Y por último, ¿qué es lo que hacemos con la estenosis aórtica con bajo flujo paradojal? Optimizar todas las medidas ecocardiográficas. La tensión arterial en el estudio es importantísimo, no lo hacemos. La cuidadosa evaluación de las valvulopatías concomitantes que pueden generar esto, la medición del strain longitudinal, evaluar el ZBA, echar manos a otras variables y, por supuesto, utilizar la multiimagen para ver en qué situación estamos. Si es una inconsistencia, que es una estenosis aórtica severa por inconsistencia, si tiene una estenosis aórtica moderada, o si verdaderamente es una estenosis aórtica con bajo flujo paradojal. Muchas gracias. Excelente, Adri. Felicitaciones. Excelente, Adri, la presentación. Adri, yo tengo una pregunta. Sí. Vos hablabas que la estenosis aórtica, cuando la valoramos por ecuación de continuidad, a diferencia de cuando la valoramos por otros métodos básicamente anatómicos, resonancia, tomografía, UET, hay una inconsistencia del 30% en la medición del área. Pero, volviendo con las guías, ¿no? Las guías nos hablan del área valvular aórtica determinada por ecuación de continuidad, por eco. Cuando te encontrás en esa inconsistencia, ¿a qué le das mayor valor? ¿Se entiende la pregunta? Digo, por ejemplo, por ecocardiograma, me diste un área valvular aórtica de 1 y tenés inconsistencias, entonces optás por un método diagnóstico y evidentemente un 30%, un 20, un 30% debería rondar en el 1.25. ¿Cómo la terminarías de definir a esa válvula? ¿Moderada, severa? Es una muy buena pregunta, digamos. Es una muy buena pregunta. Hoy en día, el principal fuente diagnóstica de estos parámetros de estenosis aórtica es el ecocardiograma. Es muy importante, digamos, el hecho de ver en qué situación está, y uno juega con la posibilidad de lo que tiene que llamarse un falso negativo o un falso positivo, en el sentido de que la situación cambia cuando vos haces una TAC y te ratifica tu visión del eco. Cuando no te la ratifica, por supuesto que hay que buscar otras condiciones, no de diagnóstico, porque hay una contraposición de diagnóstico. Ahí uno tendría que buscar qué impacto tiene la estenosis aórtica. Cuando vos tenés dos métodos, en este caso, que te están dando diferente y que después el valor pronóstico cambia de acuerdo al valor, en este caso ahí sí sería bueno evaluar el impacto que tiene en el ventrículo. Strain longitudinal, fibrosis, valoración del espacio extracelular, con la resonancia, la presencia de realce tardío. Entonces, ahí, en esa conjunción, uno tomar una decisión. Digamos, porque si nosotros tenemos en este paciente que por una tomografía nos da un área valvular que es de 1.2, 1.10, y el strain ya está deteriorado, si nosotros tenemos que hay fibrosis en la resonancia, y por supuesto, si a este paciente le tenemos que hacer un ecoestrés, porque supuestamente está asintomático y tiene algún tipo de respuesta similar al caso clínico que vos mostraste, y yo le doy mucho más énfasis a que este paciente tiene una estenosis aórtica severa. La situación es la confirmación. La confirmación te deja de lado todo lo demás. Es decir, cuando vos tenés por una bajo flujo por eco y le haces
por ET3D, por tomografía o por resonancia, o una valoración híbrida, y te sigue dando como una estenosis aórtica severa, eso te deja tranquilo. Cuando hay una discordancia, uno tiene que ir a buscar los otros parámetros de impacto. Me muteo porque... Bueno, si no hay alguna otra pregunta en virtud de la hora, Juan, ¿te parece? No sé si querías preguntar algo. No, perdón que tengo mi nene acá al lado y me está llorando. Por eso muteé. No, la verdad que me pareció excelente las dos charlas. Gracias de verdad y gracias por esta charla magistral que nos diste, Adrián. Y no, yo última pregunta y terminamos porque es muy tarde, es si crees, Adrián, que con los trabajos como el Tavian Log, el ecoestrés con Dobuta va a morir en el bajo flujo, bajo gradiente. No, no creo. No creo, porque, digamos, la evidencia va a salir de un solo estudio, si es favorable la evidencia. El pronóstico es diferente, digamos, tener una estenosis aórtica severa, genuinamente severa, y a una estenosis aórtica moderada. Y por supuesto, también, como yo dije en la presentación, probablemente tenga un nicho en aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica moderada con depresión de la función sistólica para ratificar de que es una estenosis moderada y que no sea leve, como le mostré en el ejemplo. Probablemente ahí se cree un nuevo nicho de la utilización del ecoestrés. Muchas gracias. Sí, yo doy dos avisos gracias. parroquiales nada más. Sí, Leo, y despedís vos. Exacto. No, la próxima reunión de estas jornadas de ecocardiografías sería el miércoles 22 de septiembre a las 20 horas, y también invitarlos para el simposio de la Asociación Santafesina de Cardiología, que es el viernes 3 de septiembre a partir de las 18 horas. ¿Está? Nada más que eso. Después le van a llegar las invitaciones por mail, por WhatsApp, lo que fuera. Bueno, buenas noches a todos.